¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos de la matematización y de la conceptualización física del movimiento uniforme rectilíneo? Mira, supongamos que tenemos un cuerpo, un móvil, que se mueve, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, ¿ya? Y que en determinado momento, vamos a decir que hacia la derecha va a ser positivo, ¿cierto? O sea, la dirección es horizontal y el sentido es hacia la derecha positivo y hacia la izquierda es negativo. Ujú. Y que parte desde, por ejemplo, una distancia inicial de 4 metros, es decir, no parte del origen, sino que parte 1, 2, 3 y 4. Parte desde esta posición, ¿vale? Es decir, es un pequeño vehículo, ¿verdad?, que no parte de esa posición, no parte, digamos, necesariamente de cero, sino que parte desde 4 metros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo conceptualizamos desde el punto de vista matemático y físico? Fíjate, vamos a decir que como es un movimiento uniforme rectilíneo, que este cuerpo se mueve con un movimiento uniforme rectilíneo, primero es rectilíneo, es decir, se mueve en línea recta. Y segundo, que como es uniforme, la velocidad es constante. Y vamos a suponer una velocidad de 2 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos midiendo la distancia que recorre, le ponemos la variable x, ¿no es cierto? Para cada instante de tiempo va a haber alguna distancia recorrida. Por ejemplo, en el instante 0, ¿no es cierto?, para el tiempo 0, la distancia que ha recorrido, o bueno, en la posición en la que está, en ese momento es exactamente 4, ¿vale? 4 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba a 1, 2, 3, 4 metros del origen, ¿ya? Cuando ha pasado, perdón, fíjate, si pasa un segundo, ya si ustedes se fijan, como va a una de velocidad de 2 metros partido por segundo, ¿eso qué significa? Que recorre 2 metros en cada segundo. Esto significa que por cada segundo que pasa recorre 2 metros. Entonces si pasa otro segundo más, ¿no es cierto?, va a recorrer 2 metros más a partir de donde estaba. Es decir, 4, 5, 6, ¿verdad? 1, 2, 2 metros más. Es decir, se va a encontrar en el tiempo un segundo, ¿vale? Se va a encontrar en la posición o a una distancia de 6 metros del origen. Si ya entendieron la lógica, podrían decirme, por ejemplo, qué va a pasar cuando pase otro segundo más, es decir, cuando el tiempo sea de 2 segundos, ¿verdad? Se va a encontrar a 6, 7, 8, como avanza 2 en cada segundo, 7, 8 metros. Vamos a seguir hasta el tiempo 3 segundos, en eso, como pasan otros 2 segundos, pasa otro segundo, entonces recorre otros 2 metros más y se encontraría en 10 metros, es decir, a una posición de 10 metros y el tiempo serían 3 segundos, ¿ya? Y podríamos seguir, por supuesto. Pero vamos a tomar esos 4 datos. Vale. Si nosotros quisiéramos conceptualizar esto, diríamos, bueno, lo primero que podemos hacer es una tabla, ¿verdad? Una tabla de doble entrada en la que podemos digamos, ubicar los datos que acabamos de tomar. Por ejemplo, para aquí el tiempo, recuerda que vamos a estar en segundo, y la distancia, que la denotamos con la letra X, ¿no es cierto?, la vamos a tener en metros. En este caso, para 0 segundos, el vehículo se encontraba exactamente a 4 metros, ¿verdad? ¿Ya? Para 1 segundo se encontraba a 6, para 2 segundos se encontraba a 8 y para 3 segundos se encontraba a 10 metros del origen, o en una posición igual a 10, ¿verdad? Si consideramos una recta numérica. Vale, entonces, si nosotros tuviéramos que graficar esto, nos encontraríamos con la siguiente situación. Bueno, vamos a hacerlo mejor aprovechando las herramientas. Si tuviéramos que graficar esto, ¿verdad?, lo veríamos de esta manera. Bueno, no necesitamos tanto en ese eje. Bueno,
el 0, ¿verdad? Casi siempre el tiempo se ubica en el eje X y la distancia, ¿verdad? O la posición en este caso, se ubica en el eje Y. Si ustedes se fijan, aquí vamos a ir de 2 en 2. Por ejemplo, aquí serían 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Bueno, para el tiempo vamos a cambiar de color. Perdón, vamos a poner aquí el tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, ¿ya? Y podríamos seguir, por supuesto. Fíjate, vamos a cambiar de color aquí para hacer los puntos. Y sabemos que para el tiempo 0, él no estaba en 0, estaba en 4. ¿Se acuerdan? Que estaba en una posición o a una distancia de 4 metros del origen, por lo tanto partía aquí, para 0 segundos. Pero para un segundo estaba a 6, así que en un segundo aquí nos vamos al eje X, ¿verdad? Vemos dónde está en un segundo y estaría a 6 metros. Para 2 segundos estaría a 8, para 3 segundos estaría a 10, ¿verdad? Entonces yo creo que no hace falta, digamos, ser muy, muy inteligente para darse cuenta que si nosotros unimos estos puntos, nos va a dar necesariamente una línea recta, ¿verdad? Ahí que quedó de color morado. Entonces, como es una línea recta, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, entonces podemos aprovechar todo lo que sabemos de la ecuación de la recta, que sabemos de matemática. Pero bueno, también podemos aprovechar lo que sabemos de física, ¿verdad? Que podemos aprovechar esto que sabemos que en el movimiento uniforme rectilíneo, ¿verdad? La ecuación que describe el movimiento de un cuerpo con velocidad constante siempre es así. X es igual a velocidad por tiempo más una distancia inicial. Entonces completemos los datos. Es sencillo, mira. La velocidad la sabemos, la teníamos de acá arriba, ¿verdad? Fíjate, aquí está la velocidad, la sabíamos porque sabíamos que se estaba moviendo con velocidad 2 metros por segundo. Y además sabíamos que era constante. Bueno, reemplacémoslo en la ecuación. Aquí donde dice velocidad, lo reemplazamos por el valor que nosotros conocemos, que es 2 metros partido por segundo. Y esto se multiplica por t, más una distancia inicial. A ver, pero ¿cuál era la distancia inicial? Para el tiempo 0, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el tiempo 0 segundo, la distancia o la posición era 4 metros. Por lo tanto, esta distancia inicial que está aquí la reemplazamos por 4 metros. ¿Ya? Uno generalmente no escribe las ecuaciones de esta manera, sino que las escribe de esta manera. Es decir, evita las unidades. 2 por t más 4. Eso quiere decir que esta ecuación es la ecuación del movimiento y está representando a esta tabla de datos que está aquí, y también está representando a este gráfico que nosotros vemos. ¿Vale? ¿Ya? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente esta tabla está representando a este gráfico? Fíjate, armemos la tabla de nuevo, pero a partir de la ecuación que nosotros encontramos, ¿vale? Es decir, usando esta ecuación como la construcción que hicimos, vamos a armar nuevamente la tabla. Vamos a suponer que solamente tenemos esta ecuación, no tenemos los datos de la tabla. Entonces, ¿cómo lo podríamos construir? Muy sencillo. Mira, aquí ponemos nuevamente, vamos a armar la tabla, ¿vale? Aquí vamos a poner el tiempo, que va a estar en segundos nuevamente, la distancia que va a estar en metros, pero esta distancia nosotros la vamos a sacar de una tabla, digamos de la posición de la tabla de datos. La vamos a sacar de la ecuación, y la ecuación es así, dice que es 2 por t más 4, ¿verdad? Entonces aquí tenemos para 0 segundos, 1 segundo, 2, 3, 4. Ya, fíjate. Bueno, 4 no teníamos, así que lo borramos. Fíjate. Para t igual 0, nosotros tendríamos que reemplazar en t, ¿no es cierto? Tendríamos que reemplazar el 0. Cada uno de los valores que van apareciendo en el eje X.
¿Ya? Entonces, en la primera pasada, cuando t vale 0, sería 2 por 0 más 4. Bueno, 2 por 0 sería 0 más 4, 4. 4. En la segunda pasada, cuando t vale 1, sería 2 por 1 más 4. Sería 2 por 1, 2, más 4, 6. En la tercera pasada sería 2 por 2 más 4. Sería 2 por 2, 4, más 4, 8. Y finalmente sería 2 por 3 y más 4, ¿verdad? Y 2 por 3 serían 6 y más 4, 10. Fíjate, reproduce exactamente los mismos valores que teníamos en la tabla anterior, ¿vale? Fíjate, exactamente lo mismo, en 0, 4, 1, 6, 0, 4, 1, 6, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, o esta función, más bien dicho, está representando, es la representación tanto del gráfico como de la tabla anterior, ¿vale? Pero mira, quiero hacer una comprobación más con ustedes. Fíjense, ¿se acuerdan que a nosotros nos decían siempre que cuando esto se parecía mucho a la, esto se parece mucho a la ecuación de la recta, y que este número que estaba aquí, la velocidad, que es le decíamos la pendiente, ¿verdad? Claro, y la pendiente, decía el profesor siempre, decía, se saca de, la podemos sacar de aquí, siempre dibujaba un triangulito que yo nunca entendía. A ver, veamos si es verdad. Mira, esta pendiente, que para nosotros en movimiento uniforme rectilíneo es la velocidad, fíjate, la velocidad es delta x partido por delta t. Pero delta x recuerda que es distancia final menos distancia inicial dividido por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Fíjate, el tiempo final para nosotros es este, 3, ¿verdad? Y el tiempo inicial, si seguimos esa lógica, ¿verdad? Este triangulito. Y el tiempo inicial para nosotros sería en este caso 1, ¿verdad? Pero para el tiempo final le corresponde la distancia final, que en este caso sería 10. Esta sería la distancia final, ¿verdad? Y aquí tendríamos la distancia inicial, que sería 6. Reemplacemos entonces en nuestra fórmula. A ver, sería distancia final sería 10, distancia inicial sería 6, tiempo final sería 3 y tiempo inicial sería 1. ¿Vale? Reemplazando los mismos datos que habíamos visto. Entonces, 10 menos 6 sería 4. Y 3 menos 1 sería 2. 4 dividido por 2 nos da que esto es 2. Por lo tanto, para nosotros, en este caso, la pendiente, que para nosotros en el movimiento es la velocidad, sería 2. Y como 10 menos 6, 10 es metros y 6 es metros, restar metros menos metros nos quedan metros. Partido por 3 segundos menos 1 segundo nos quedan segundos. Así que serían 2 metros partido por segundo. Fíjate, coincide con lo que habíamos visto antes, porque habíamos dicho que la velocidad correspondía, era constante, ¿no es cierto? Y correspondía a 2 metros partido por segundo. Y nosotros la calculamos aquí del gráfico y nos da que efectivamente también es 2 metros partido por segundo. Eso coincide también con la conceptualización matemática, que nos decía que la velocidad es constante. Claro, la pendiente de la gráfica, en este caso, es una constante.